Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Hoy es viernes y a ver, aquí estamos a día... Hoy viernes, sábado. Hoy es sábado, día 25 de julio. Sábado 25 de julio. Se me pasan los días rápido, supongo que a ti también. El tiempo va muy deprisa. Y bueno, hoy vamos a tener un estudio bíblico dentro de la serie sobre la iglesia. Habíamos visto algunos peligros, hoy vamos a ver uno. Peligros a evitar en nuestras vidas como creyentes, y como somos parte de la iglesia, pues peligros a evitar en la iglesia. Y hoy hemos titulado el estudio El peligro de perder las formas bíblicas. Y vamos a ver pues de qué se trata esto, qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde de sábado 25 de julio. Espero que hayas venido con ganas de estudiar la palabra del Señor. Seguro que Dios tiene cosas que decirnos. Así que vamos a ponernos en sus manos, haremos una oración, le pedimos a Dios así que nos dirija, que nos guarde, y empezamos a estudiar lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias porque Tú estás siempre con nosotros, nos cuidas, nos bendices. Nos has dado a Jesús, era lo más valioso, y por eso sabemos que todo lo demás nos lo vas a dar también, porque es de lógica. Si nos diste lo más grande, lo más valioso, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Tu paciencia no tiene límites, Tú sigues tratando con nuestra vida. Este es un mundo en confusión, un mundo lleno de maldad. Sabemos, Señor, que Tú tienes planes, y sabemos que Cristo viene pronto. Porque podemos observar las señales y podemos ver, Señor, que el mundo está en el punto en el que Tú nos dijiste: cuando veáis la higuera que brota, así sabed que el fin está cerca. Vemos esas señales y sabemos, Señor, que el fin se acerca. Y queremos estar preparados, queremos tener nuestra lámpara encendida. Por eso, Señor, nos metemos cada día de lleno en Tu palabra, la estudiamos, nos alimentamos. Más allá de si le apetece a nuestra carne o no, y si entendemos más o menos, sabemos que tenemos que hacerlo porque Tu palabra nos lo enseña y porque el Espíritu Santo nos guía a ello. Así que presentamos este tiempo de hoy sábado delante de Ti para que Tú nos guíes y Tú nos enseñes todo, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad de Tu palabra, y que todo lo que digamos y hagamos sea exclusivamente lo que Tú nos quieres hablar y decir hoy. Creemos que Jesús ha puesto en la iglesia a los pastores y maestros, y por eso confiamos, Señor, que este tiempo esté dirigido y controlado por Ti. Ayúdanos a entender, danos sabiduría para exponer y entender. Y Señor, gracias, muchas gracias por amarnos tanto, por poder estar confiados, Señor, en Tus manos. Gracias por mis hermanos, cada uno de ellos que han escogido escuchar esta palabra, tener este tiempo. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya estamos aquí preparados para tener este estudio bíblico. Germán, bendiciones también para ti. Y Miguel Torres también, Dios te bendiga. Ana Karina, buenas tardes. Me alegro mucho de veros a cada uno de vosotros, los hermanos que están conectados, los que estáis ahí escribiendo vuestros saludos en el directo de Facebook. Aprovechamos las redes sociales para predicar la palabra de Dios. Y así pues llenamos un poquito de luz este mundo de internet que está tan lleno de tinieblas. Y aprovechamos para llegar allí donde de otra forma quizás no podríamos físicamente, ¿verdad? Entonces vamos a, como hemos dicho, a tener un estudio bíblico que hemos titulado El peligro de perder las formas bíblicas. La palabra de Dios nos enseña una serie de cosas que tenemos que vivir y practicar, tenemos que hacer. La Biblia nos marca
el rumbo, la forma en la que tenemos que vivir. Hasta conocer a Jesús vivíamos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, pero ahora tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Dios nos ha dado una vida nueva. Ahora hemos nacido de nuevo, quiere decir que el viejo hombre murió. Ahora somos una nueva creación. Los que acabáis de nacer, pues sois bebés espirituales. Los que ya lleváis años, pues ya sois creyentes más maduros. Así nos enseña la palabra de Dios. Pero la vida es distinta, es nueva, estamos en Cristo y la Biblia nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos andar. Y hay un peligro, y es que conforme el tiempo avanza, ahora estamos en el siglo XXI, año 2020, imagínate. Yo siempre digo que suena a fecha de ciencia ficción. Lo digo porque cuando yo era jovencito y veíamos las películas de ciencia ficción o leíamos ahí libros que tenían que ver con un futuro muy lejano y cómo sería ese mundo en ese futuro, pues ya hemos superado fechas de algunas de esas películas. El 2020 ya es una fecha que cuando yo era jovencito no se planteaba mucho. Pero ahí estamos y el tiempo sigue corriendo. El reloj no se detiene, no para. Y la modernidad, el mundo en el que estamos, la ciencia, la tecnología, todo lo que es la industria del entretenimiento, ha distorsionado mucho lo que hasta ahora, durante siglos y generaciones, el hombre había vivido, cómo experimentaba. Entonces estamos en un tiempo donde realmente todo es distinto. La informática es de esta época, no existió años atrás, y las comunicaciones, los satélites, la telefonía, todo lo que ahora hacemos, cómo vivimos, es algo nuevo. Nunca habíamos tenido eso. La humanidad nunca ni conoció ni se imaginó vivir como estamos viviendo ahora. Entonces, eso ha provocado cambios profundos en nuestra forma de vivir. Ahora vivimos de una forma totalmente distinta, radicalmente distinta a como vivíamos hace 30 años, 40, 50. No tiene nada que ver. La tecnología ha revolucionado toda nuestra forma de vivir y de hacer las cosas. Ahora, cada tarde estamos sentados delante de esta ventana y llegamos a cualquier rincón del mundo predicando la palabra de Dios. Me acuerdo de haber leído en la biografía de Charles Spurgeon, cuando este hombre predicaba cada día la palabra de Dios, pero tenía que desplazarse montando a caballo cada día decenas de kilómetros de aquí para allá. Iba a un pueblo, a una ciudad, predicaba, subía su caballo, iba a otro sitio. Ahora solamente nos tenemos que sentar en nuestra casa, abrimos esta ventana al mundo y ahí estamos, hermanos de México, de Ecuador, de El Salvador, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, de España, de muchos lugares distintos del mundo. Aquí estamos en nuestra propia casa, sentados cómodamente, escuchando la palabra. Eso tiene una parte muy buena, pero también tiene peligros. El peligro de acomodarnos, de no esforzarnos. Es bueno que nos reunamos físicamente siempre que tenemos ocasión. Claro, no os voy a pedir, los hermanos que estáis a 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia, que vengáis a reuniros. Yo iría con gusto. Bueno, si me invitáis algún año de estos, pues a lo mejor, si Dios lo permite, vamos. Pero el hecho de tener esta facilidad también nos puede llevar a relajarnos. Se pierden cosas que habían formado parte de la vida de la Iglesia y de los creyentes durante todos estos tiempos. Mira, hay una palabra que está en desuso, no se utiliza mucho, pero que formó parte de la Iglesia y del creyente durante siglos. La palabra a la que me refiero es mayordomía. ¿Te suena la palabra mayordomía? Los más jovencitos igual no les suena mucho, los más veteranos siempre el estudio de mayordomía, entender la mayordomía era algo que en la Iglesia era fundamental, era básico. Hay libros, yo tengo aquí en la estantería libros escritos sobre mayordomía. ¿Y qué es mayordomía? Es el término que se utiliza así dentro de nuestra fe, que aplicamos a la doctrina del dominio y la responsabilidad. O sea, ser un mayordomo, porque la palabra mayordomo, que viene de mayordomía, está compuesta por dos palabras, mayor y domus,
que significa el mayor de la casa. Eso es lo que significa mayordomo, y eso apunta a responsabilidad y servicio. Hoy en día ya quizás no se usa mucho esa palabra, pero años atrás, en las casas donde tenían servicio, casas con gente con dinero, que tenían contratados pues empleados de hogar, estaban pues cocineros, ama de llaves, criados de diferentes formas, pero había un cargo que se llamaba mayordomo, y como significa la palabra mayor, domo, el mayor de la casa, el mayordomo era así como, por así decirlo, el responsable, el jefe sobre todos los demás empleados. O sea, todos le rendían cuentas al mayordomo, el mayordomo rendía cuentas al amo, al dueño de la casa, al jefe, al propietario. Entonces, ese principio se aplicó a la Iglesia, se utilizó el término para referirnos a nosotros los cristianos, cada uno de nosotros como mayordomos. Y de ahí sale ese estudio, cómo aplicar la mayordomía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, vamos a leer un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 17. Primera de Corintios 9, 17. ¿Leemos? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí habla de una comisión. De ahí textos como este son los que se han utilizado siempre para estudiar la mayordomía. Tenemos una comisión, cada uno de los creyentes hemos sido comisionados. ¿Sabes cuál es la palabra griega de la que se ha traducido aquí comisión? En el griego no aparece comisión, eso es castellano. En el griego la palabra es oikonomía. Esa es la palabra, oikonomía. ¿Verdad que te suena la palabra oikonomía? Bueno, nosotros utilizamos la palabra economía, que tiene que ver con el dinero, con la forma en la que nos administramos económicamente. Pues oikonomía significa eso, administración de una familia o propiedad, y tiene que ver pues con lo económico, con los bienes materiales, con el tiempo, con todo eso. Entonces aquí el texto está hablando y está diciendo que todos nosotros hemos sido comisionados. Dice, la comisión que me ha sido encomendada, la comisión, la oikonomía. El Señor nos ha encomendado una serie de bienes materiales, tienen que ver con el dinero. Después podemos ampliar la idea y hablar también de otras cosas, como nuestro tiempo y recursos humanos, etc. Pero aquí, este texto está hablando de bienes materiales, dinero principalmente, porque está hablando de la oikonomía. El administrador o mayordomo es el que ha sido encomendado para administrar correctamente la oikonomía, la comisión, tradujeron ahí el castellano. Pero fíjate qué interesante que tengamos que ir al original para percibir más el significado, porque al leer tú en castellano, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿la comisión? Nos quedamos un poco con una idea vaga de saber a qué se refiere la comisión. Pero oikonomía nos está hablando de una administración familiar, dentro del dinero, las propiedades, todo. Ahora bien, vamos a una enseñanza, y es que tú y todo lo que nosotros somos, yo y lo que tengo, le pertenece a Dios. Es su propiedad. Por eso utilizamos de pronto la palabra mayordomo, porque el Señor nos ha puesto para administrar todo lo que es suyo. Y nosotros lo administramos. El mayordomo en una casa es el primero que se beneficia de la abundancia de esa casa. Come en esa casa, utiliza los recursos de esa casa, pero siempre con la sabiduría y la perspectiva que lo que él tiene no es suyo,
es de su Señor. Su Señor le ha dado la confianza para que Él administre todos sus bienes. El Señor nos ha dado la confianza para que administremos los bienes que Él nos ha dado en nuestras manos, que le pertenecen a Él. No te olvides que cuando nosotros creímos en Jesucristo, veníamos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y la fe en Jesucristo nos llevó a la libertad. Cristo nos redimió. Él pagó el precio, con su sangre pagó el precio del rescate para que nosotros ahora tengamos vida. Y ahora la Escritura dice que nos hemos convertido en esclavos por amor. Ahora tú y yo hemos escogido ser esclavos, no por obligación, no por imposición. Es algo que nosotros hemos escogido. Le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero ser tu siervo. Señor, yo quiero servirte. Nos hemos puesto bajo la cobertura de Jesús, del Mesías, del Salvador, nuestro Salvador. Ahora vivimos en ese estado confortable de saber que ya no depende de lo que yo soy, de mis fuerzas y de mis recursos, sino que ahora yo le pertenezco al Rey de Reyes, y todo lo que tengo y todo lo que soy es suyo, es lo que Él es lo que Él tiene. Por eso siempre en la medida justa Dios me va a dar todo aquello que yo necesite, porque a Él no le falta nada, Él tiene todos los recursos. Dios es el Señor del universo, todo le pertenece, Él lo creó todo. Entonces Él nos ha confiado el estar en su casa administrando sus bienes. Esto es importante que lo sepamos, y textos como este que se nos pueden pasar del alto por no ir al griego, ahora tenemos esta visión más amplia. Recuerda, versículo 17 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Nos habla de la comisión que me ha sido encomendada, la oikonomía que me ha sido encomendada, cómo administras tu vida. Y fíjate lo que dice al principio, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, pues ahí estás tú en tus asuntos, con tu economía que te se fue encomendada. Y el texto, si miras antes o después, está hablando del ministerio apostólico, lo que es un apóstol y lo que un apóstol está haciendo. Dice en el versículo siguiente, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, el que sirve en el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. Pero Pablo dice, no voy a aprovecharme de eso, no me voy a aprovechar de ese derecho para estar ahí sacándole las ofrendas a los creyentes. Con mucho gusto algunos hermanos, los filipenses en Tesalónica, hubo hermanos que ofrendaron gustosamente. ¿Por qué? Porque tenían el concepto de mayordomía. Sabían que lo que tenían no era de ellos, era de Dios, y ellos estaban ahí para administrar las cosas de Dios. ¿Sabes? El dinero, la Biblia nos advierte en muchos lugares que el dinero es muy peligroso. El dinero es una forma por la cual el hombre se esclaviza. Y uno de los propósitos de Dios, de los mayores que vemos en su palabra, de hecho, el dinero es uno de los temas que más se refieren en la Escritura, curiosamente. Esto es una cosa que aprendes cuando estudias así el tema de la economía, el dinero, la mayordomía en la Biblia. De pronto te sorprende que es uno de los principales temas que la Biblia trata, el dinero, la economía, los bienes materiales. ¿Y sabes? Porque uno de los mayores propósitos que Dios tiene es que no nos hagamos esclavos del dinero, porque los hombres se vuelven esclavos de esto. Las riquezas, los bienes materiales, los tesoros de este mundo hacen esclavos a los seres humanos y los conducen a una vida de vacío, una vida de frustración, de sinsabores, una vida que se basa puramente en el materialismo, y el materialismo te deja muy lejos de Dios y con un vacío tremendo en tu vida.
Y sin duda, este tiempo en el que nos toca vivir, más que nunca, el hombre se ha vuelto esclavo de lo material. El hombre se ha vuelto esclavo del dinero. Y eso es un grave problema, un peligro al que nos enfrentamos cada día. En la Escritura encontramos que la vida abundante no consiste en lo que el hombre tiene. Vamos a leer un texto que se encuentra en Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. Para ayudarnos el Señor a que no seamos esclavos del dinero, Dios nos ha puesto en esa posición de que le tenemos que dar cuentas a Él de cómo administramos todos los bienes que Él nos confía. Entonces esto lo tenemos que entender y asimilar. Dice en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es muy interesante, siempre lo mencionamos, que la palabra riquezas en el griego dice mamón. Ahí dice Jesús, no podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Qué es eso de Mamón? Mamón era el dios de la riqueza. Todo lo que tenía que ver con el dinero, las riquezas, para los griegos, estaban representados en este dios Mamón. Entonces el Señor dice, no podéis servir a dos señores a la vez. No se puede servir. Está utilizando el concepto que los oyentes entendían perfectamente. Si tú eres esclavo, no solo eres esclavo de un señor, no tienes dos señores. Si tú eres mayordomo, no vamos a irnos al extremo de esclavo, tú trabajas para alguien. Un mayordomo vivía en la casa, en la propiedad de su amo. Entonces un mayordomo trabajaba prácticamente a todo tiempo. Estaba sobre los bienes de su amo, velaba por el bienestar de la economía de todo. Entonces es lógico que un mayordomo no podría vivir en dos casas a la vez, no podría tener dos señores a la vez. Sería imposible. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí el argumento, aborrecerá al uno y amará al otro. Siempre va a tener preferencia hacia uno o hacia el otro. De hecho, será inevitable, tendrá que escoger. Estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, el servicio al que aquí Jesús está hablando es un servicio de entrega de tiempo completo. Entonces, no te puedes entregar a tiempo completo a dos señores a la vez. Tienes que escoger a cuál amarás. Aquel al que más tiempo le dedicarás es al que amas. Al que menos tiempo es a quien aborreces. O sea, escogiste. Es lo que está diciendo el texto. Tienes que escoger entre dos señores. Aquel a quien tú sirvas, a quien le dediques todo el tiempo, es a quien amas. Al otro es a quien aborreces. A quien le dedicas todo el tiempo es a quien aprecias. Al otro es a quien menosprecias. Entonces, está muy claro el mensaje aquí. Si tú eres hijo de Dios, tienes que escogerte hoy a quién sirves. O sirves a Dios o sirves a las riquezas, los bienes materiales de este mundo. Pero está claro que no puedes servir a dos señores a la vez. Si estás sirviendo a las riquezas, si te volviste esclavo del sistema monetario, económico, de entretenimiento, de la diversión del mundo, de lo material, si te volviste esclavo de eso y vives para eso, entonces estás aborreciendo a Dios y menospreciando a Dios. Y eso sí que es un problema. Porque tu recompensa, como dice la Biblia, ya la tienes. Es lo que estás sacando de este mundo. Pero cuando un día dejes este mundo, tu recompensa en los cielos será nula, cero. Cero patateros, ¿entiende eso? No tendrás nada. Ya tuviste tus tesoros en la tierra. Entonces, así dice la palabra de Dios del rico, que cuando murió Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso, para entrar a la vida eterna. Pero el rico se fue a un lugar de tormentos, y allí se dice, porque él ya disfrutó sus bienes en su vida. Vivió en su vida con sus riquezas. Lázaro
venía a buscar limosna a la casa del rico y el rico, imagínate, una persona que es tan rica, lo que le costaría, por ejemplo, darle un sustento diario a una persona tan pobre. Pero el rico no piensa de esa forma. ¿Has observado los ricos de este mundo? ¿Cómo viven? Son esclavos de su dinero. Eh, Cuando la revista Forbes cada año publica la lista de los más ricos del mundo, bueno, si tú le echas un ojo a las listas, te hace pensar muchísimo. Porque ahí está, en primer lugar con 100 billones, con B de casa, 100 billones. En segundo lugar con 80 billones. En tercer lugar, y ahí están los nombres de siempre. Carlos Slim, Bill Gates, aparecen los nuevos ricos de este tiempo, gente que no eran nada, entiéndase, no estoy menospreciando a nadie, sino que no se conocía quiénes eran, me refiero, y que ahora, porque son los propietarios de Amazon o de Facebook o de algunas de estas nuevas empresas que tienen que ver con la tecnología, se han convertido en multimillonarios, no multi-bi con B, billonarios. De pronto tú escuchas por ahí que Bill Gates tiene una fundación para causas benéficas y dices, ah, eso está bien, ¿no? Que estos ricos piensen en hacer obras buenas. Pero su fortuna no desciende. No es que de pronto dicen, a ver, tengo 80 billones, voy a dedicar 1 billón para solucionar este problema en el mundo. El hambre, el acceso a agua potable en países del tercer mundo, en llevar vacunas o medicinas a lugares de África donde mueren por no disponer de esos recursos, etcétera. No, simplemente utilizan una parte de algunos fondos que tienen, por ejemplo, destinan 1 millón de euros, 2, 5, 10 millones, que al final, cuando tú estudias en profundidad todo eso, no deja de ser un negocio. Porque sabes, cuando una persona muy rica destina 10 millones de euros a una causa benéfica, tú sabes que eso les desgrava a la hora de pagar impuestos, porque estos ricos pagan un montón de impuestos. Bueno, es una forma de ahorrarse tener que pagar según qué cantidades de impuestos, invertir en ayudas así para causas benéficas. Entonces no se están desprendiendo de su capital sigue aumentando, solo que saben cómo administrarlo y una parte de su forma de administrar pues es tener en cuenta eso, tener en cuenta medios por los cuales podemos dejar de desgravar más, o sea, de pagar más impuestos, desgravar, etcétera, etcétera. El mundo en el que estamos esclaviza a los hombres en lo material. Y así va el mundo en el que estamos. Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos hijos de Dios, somos mayordomos de Dios y somos sabios a la hora de administrar los recursos que Dios nos da. ¿Amén? ¿Lo podemos decir eso? Bueno, estamos ahí estudiando, a ver a dónde llegamos esta tarde. Bueno, vi que más hermanos os pudisteis conectar y vi algunos saludos. Ahí está Luz saludando y Paco, Rosario, Tamara saludando. Ana Rita también leí tu saludo. René, Yoli y Gaby. Juan Vázquez, Alina. ¿Quién más? Javi también, Roberlando, Adriana, Yalicatu y Víctor también, Estuardo, vi tu saludo, Esther. Bueno, cuántos saludos por ahí esta tarde. Qué bueno que no estoy solo, que estamos ahí juntos, los hermanos en armonía, como iglesia creciendo, ¿verdad? Ahora, para que no nos hagamos esclavos del dinero, Dios nos lleva a la encrucijada de tener que dar cuenta de lo que tenemos, porque Él es nuestro Señor. Entiende bien que Dios no necesita el dinero de este mundo, Dios no necesita tus bienes materiales, Dios es el dueño del universo, Él lo creó, Él puede disponer lo que quiera con todo, con tu vida y con todos los recursos que hay en este planeta.
Dicen por ahí, alguna vez he escuchado alguna noticia de la NASA y los astrónomos y toda esta gente. No hace mucho tiempo escuché una noticia que decía que habían observado un planeta y sospechaban que el planeta era de oro macizo. O sea, ¿te imaginas un planeta de oro macizo? O de materiales así realmente valiosísimos. Hay buscadores de los que miran con telescopios y agencias como la NASA y esto, que rastrean planetas con contenidos altamente de riquezas así insospechadas. El problema es que están lejos y es complicado ir a buscar estas cosas. Pero no está descartado, ¿eh? Ahí se tienen en cuenta estos lugares. ¿Te imaginas tener un planeta de oro macizo? Ya no cal que trabajes más. No cal que te preocupes del despertador por las mañanas. Suena bien eso, ¿no? Todo eso. Pero bueno, ¿qué vas a hacer con un planeta de oro macizo? Arrancar pedazos, ¿no? Para venderlo y... Bueno, Dios es el dueño de todo eso. Él lo creó. A Él le pertenece todo. Entonces, Él no necesita tu dinero. Cuando en la Biblia se nos enseña a ofrendar, en el Antiguo Testamento el sistema era el diezmo. La ley enseñaba que cada uno tenía que dar el 10% de lo que ganaba. De las cosechas, de los animales, de todo lo que uno tenía que dar el 10%. Entonces, en el Nuevo Testamento, el diezmo quedó, como otras cosas de la ley, quedó sin una vigencia así tan como en el Antiguo Testamento. Siempre puede ser una fórmula, un sistema, porque el diezmo no era exclusivo de la ley. Antes de la ley ya se diezmaba. Abraham dice que le dio a Melquisedec el diezmo de todas las cosas del botín que había conquistado en una de las guerras, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se establece más que eso. ¿Por qué? Por lo que estamos aprendiendo ahora. Que en realidad lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Por lo tanto, tus recursos, tus propiedades, tu dinero, tus bienes, no son tuyos, son de Dios. Y tienes que saber administrarlos. Pero la ofrenda sigue estando vigente. En el Nuevo Testamento decía el apóstol Pablo, después iremos leyendo más textos, ahora yo parafraseo así algunos. Decía, y cada uno el primer día de la semana aparte lo que decidió dar al Señor. O sea, el primer día de la semana es el domingo. Tú pones aparte lo que has previsto, esto lo voy a dar en ofrenda. Había una ofrenda común para la iglesia, ahí se ven los hechos. Había ofrendas para los que estaban dedicados al servicio de la obra, como el apóstol Pablo y otros. Todavía no había tantas cosas en común como hoy en día. El tener locales en común, bienes en común, claro, todo eso se tiene que mantener con el dinero. La evangelización requiere dinero. Si queremos regalar Biblias, si queremos distribuir folletos, si queremos hacer actos evangelísticos, todo eso requiere dinero. Ese es el mundo en el que estamos. Todo depende del dinero. Pero el creyente tiene que vivir con un corazón siempre generoso. No podemos ser egoístas, porque estamos siendo egoístas de lo que no es nuestro. Es de Dios, y Dios es generoso, te lo aseguro. Tenemos el deber de dar cuenta a Dios con lo que hacemos. ¿Te acuerdas del Salmo 100? Es un salmo que yo creo que muchos creyentes se saben de memoria. Incluso tenemos canciones basadas en el Salmo 100 y las cantamos. Pues en el versículo 3, bueno, comienza el Salmo, ¿no? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y aquí en el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Y fíjate lo que dice ahora, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, en algunos de sus escritos él explicaba que se quedó muy intrigado con la frase y no a nosotros mismos. Y él reflexionó mucho sobre esta frase. San Agustín le daba vueltas a esta frase. Él nos hizo y no a nosotros mismos.
una frase que puede representar muy sencilla, ¿no? No, claro, Él nos creó, no nos hemos creado nosotros. Sí, pero ahí hay enseñanza, hay profundidad en el texto. Ahí hay una reflexión, porque dice que en el versículo siguiente, pueblo suyo somos. Esa es la idea. Somos suyos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esta es una de las formas bíblicas que se han perdido en estos últimos años. Creemos que yo, soy el dueño de mi vida, de lo que tengo, y me administro y vivo como quiero. Y si pienso así, tengo un problema porque no estoy pensando como la Biblia me dice que piense. La Biblia me enseña, fíjate, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a que yo no soy dueño de mí mismo. Yo no me creé a mí mismo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor nos hizo. Somos ovejas de su prado. Somos pueblo suyo. En la Nueva Versión Internacional, cuando dice ahí en el versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ahí también vuelve a decir, y somos suyos. Él nos hizo y somos suyos, dice la Nueva Versión Internacional. Tratando de ilustrar un poquito más claro quizás lo que quiere decir y no a nosotros mismos. Quiere decir eso, que tú no eres dueño de tu vida, y si no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada de lo que tienes. Pero eso, aunque la teoría es esta, y me estáis escuchando, sabéis que la Biblia lo dice y estaréis diciendo amén, espero que sí, que estéis de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero la teoría es una cosa y después vivirlo es otra. Y ahí es a donde vamos, ese es el peligro, en haber perdido esas prácticas bíblicas, esas formas bíblicas. Esto es peligroso porque nuestra forma de pensar es lo que somos. O sea, yo pienso y eso es lo que soy. En mi mente se forman los conceptos, las ideas, todas las deducciones. En mi mente es donde yo he resuelto creer en Dios. Ha sido en mi mente que yo un día dije, creo en Dios, amo a Dios, voy a obedecer a Dios. En tu decisión es donde te mueves, donde vives. Somos lo que pensamos. Entonces, una cosa es la teoría. Sí, yo sé que le pertenezco a Dios. Yo sé que nada de lo que tengo es mío, es de Dios. Pero aquí la cuestión es, vale, lo sabemos, pero ¿lo vivimos? ¿Lo hemos asimilado? ¿Realmente entendemos eso hasta el punto que vivimos en consecuencia, en consonancia con eso? Esa es la cuestión. Y solo tenemos que observar a cómo vivimos. Todos tenemos nuestra propia forma de administrarnos. Cada uno tiene su economía. Tu economía puede estar basada pues en un trabajo. Tú trabajas como operario en un lugar, tienes unos ingresos, es un sueldo más o menos fijo, estable, tú sabes que ganas eso cada mes y ese dinero con el que cuentas cada mes pues tienes que administrarlo. Si tú ganas, mira, voy a ser generoso, si ganas 1.500 euros al mes, 2.000 euros al mes, más generoso todavía, venga, vamos, ¿cuánto queréis ganar? ¿Lo dejamos en 2.000 al mes? Venga, 2.000. No, alguno está diciendo más, no lo he leído, pero ya sé que algunos lo estabais pensando, no, más de 2.000, vamos a dejarlo en 2.000. Tú tienes 2.000 euros al mes, entonces tú te administras. Mira, una parte de estos 2.000 euros son, a ver, de lo más importante que tenemos en nuestra vida, que sí o sí tenemos que pagar cada mes, que es el teléfono móvil. Sí o sí, cada mes tengo que pagar esto de teléfono móvil. No estoy bromeando, eso es así, y tú lo sabes, eso es cierto. Hoy en día una de las prioridades en nuestras vidas ya no es comer y vestirnos y vivir, es el teléfono móvil. Yo conozco gente que han dejado de pagar la hipoteca o el alquiler, que han tenido que recortar en la cesta de la compra, pero no han cortado el teléfono móvil. Cada mes religiosamente han seguido pagando
la tarifa para poder tener los datos, internet, el móvil, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas esas cosas. Es extraño, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Hay cosas que si hace falta pasamos hambre, pero quedarnos sin móvil, eso no puede ser. Han cambiado los valores. Bueno, venga, vamos a seguir repartiendo. De los 2.000 euros mensuales sacamos para el móvil. ¿Para qué más? Bueno, pues claro, las cosas básicas, ¿no? Pagamos nuestra vivienda. Difícilmente hay personas que dicen, no, la vivienda ya es de mi propiedad y ya no tengo que pagar. Algunos veteranos a lo mejor sí, porque las hipotecas se hacen largas, hipotecas a 30 años, a 40 años, te pasas toda una vida pagando hipoteca y cuando ya la casa dices, ahora ya es mía, se la quedarán tus descendientes, tus herederos, porque la vas a disfrutar poco. Tenemos que pagar una hipoteca o un alquiler, tenemos que pagar lo que comemos, lo que vestimos. También en ese sentido hemos cambiado mucho nuestra forma de vida. Ahora hay familias que están atravesando crisis económica a consecuencia de todo esto del COVID-19. Todavía no hay solución a este tema. Cada día las noticias nos muestran que continuamos en un mundo realmente complicado en cuanto al COVID-19. Y hay familias que están cerrando negocios, que han perdido el trabajo. La situación es complicada. Pero llamamos crisis económica a que nos tenemos que conformar con cobrar el paro, una ayuda social, sueldos reducidos, es que me han bajado el sueldo o es que tengo que escoger un trabajo, porque resulta que si tú buscas trabajo, hay trabajo. Lo que pasa que son trabajos que se pagan poco y requieren mucho esfuerzo. Pero si tú te vas a una oficina de empleo y en la bolsa de trabajo, siempre vas a ver que hay ofertas. Pero son las que la gente no quiere. Hay que trabajar mucho y ganar poco. Ha cambiado nuestra forma de pensar. Hace años atrás la gente trabajaba mucho y cobraba poco y nadie se extrañaba de eso. Ahora queremos cobrar mucho y ganar mucho y trabajar poco. Entonces, llamamos crisis a eso, a que nuestros ingresos se ven drásticamente reducidos y tenemos que bajar nuestro nivel de vida. Pero en realidad eso no es crisis. Crisis es vete a África, vete a Uganda, vete a Sudán, vete a lugares donde las familias viven en una choza, donde el suelo es de tierra, donde hay insectos y bichos, algunos de ellos muy peligrosos, que si le pican a un bebé de esa familia es posible que muera en pocos días. Familias que se alimentan con un puñado de cereales, de trigo, de alguna cosa. El agua potable la tienen a kilómetros de distancia y cada varios días tienen que ir con algunas pieles para llenarlas de agua y traerles hacia sus casas. Evidentemente no tienen agua corriente para lavarse, ni tienen ningún tipo de comodidad en sus hogares. ¿Sabes? Los misioneros cristianos, cuando fueron a estos lugares, una vez escuché una anécdota que decía que unos de estos misioneros llegaron a esos lugares, les predicaban el Evangelio y les enseñaban himnos cristianos, canciones cristianas. Y de pronto se encontraron con un himno que no sabían cómo traducirlo al idioma de esa tribu. Porque el himno decía hogar, dulce hogar. Y en esa tribu el concepto de hogar no existía como algo dulce. El hogar era un lugar de supervivencia. Claro, nosotros hablamos de hogar y nos imaginamos nuestro sofá, nuestro aire acondicionado o nuestra chimenea con el fuego encendido, el que te descalzaste y tienes tu alfombra, el que tus ventanas cierran y ya no entra la lluvia y el frío y te sientes seguro y protegido. En esa tribu eso de hogar, dulce hogar, no sabían lo que era. Y los misioneros no sabían cómo traducir el himno, cómo se lo explicaban. Bueno, eso es crisis. Vivir en países donde
la esperanza de vida está en poco más de 30 o 40 años, donde los niños mueren a millares todas las semanas porque no tienen para comer. La desnutrición es una cosa común entre todos los que viven en esos sitios. Eso es crisis. Pero nosotros tenemos que recortar un poquito y ya nos quejamos. Es que la crisis, nos lamentamos, hasta le mandamos nuestras quejas a Dios. Pero Señor, ¿por qué permites? Si yo te soy fiel y yo voy todos los domingos a la iglesia, bueno, los que puedo. Y tú sabes que yo intento ser buena persona y... El mundo ha cambiado mucho. No hace tantos años, en mi casa, pues en la mayoría de las casas era así, en nuestros hogares, pues una de las preocupaciones principales era que pudiésemos comer todos los días, que pudiésemos tener una vivienda y pudiésemos vestir. Esa era una de las principales preocupaciones. Cuando se compraba para comer todos los días, siempre se medía mucho lo que se compraba. Tú ya sabes que no había grandes superficies, supermercados y menos hipermercados, no existía eso. Ese concepto de grande superficie para vender alimentos no existía. Eran tiendas, comercios de pueblo, de barrio, de calle. Entonces, bueno, se compraba un poquito de pollo, se preparaba un poquito de arroz, se le intentaba dar sabor a cosas. No sé si está por ahí escuchando mi mamá, ahí en casa de mi hermano, de Carlos. Me acuerdo de una de las comidas nuestras que eran muchas de las noches. Una de nuestras comidas típicas era una comida que allí, no sé si en el pueblo, pero le llamaban sopas. ¿Pero qué era eso de las sopas? No era una sopa así de caldo con fideos y eso, no. Te explico lo que eran las sopas. Si está por ahí Carlos y mi madre eso, pues igual pueden dejaros la receta, que os las escriban. ¿Qué eran las sopas? Pues era el pan que se iba quedando ahí un poco más duro, pues se cortaba en trozos así gorditos y entonces eso pues se le añadía un caldo que se había preparado previamente. Un caldo pues que hirviese el caldo ahí con un trozo de pimiento, con un poco de ajo, con sal para darle un poco de sabor. Quedaba un caldo, al echarle pimiento y eso quedaba un caldo así como de color rojo. Y entonces pues ahí se metía el pan y el pan en remojo pues se quedaba blandito y entonces un plato para cada uno. Pues no sé si alimentaba mucho o poco eso, pero por lo menos te saciabas porque te ponías a comer pan mojado ahí con el caldo ese y te quedabas bien. Cuando ibas a comprar tenías que medir mucho lo que comprabas. A veces los niños, porque como no teníamos conocimiento, se nos antojaban cosas. Papá, mamá, cómprame esto, cómprame aquello. No, no, ¿cómo se te ocurre? No, no se puede. Pero no existía lo que existe ahora. Ibas a la tienda y decías, hace falta leche. ¿Qué leche cogías? La que había. Había una marca de leche en la estantería. Necesitamos fideos. ¿Qué fideos cogías? Los que hay. El detergente para el suelo que hay, este. Ahora tú te vas al hipermercado. Esta mañana Daniel y yo fuimos a comprar. Somos los encargados de la compra ahora. Los hombrecitos de la casa, bueno, el hombre y el hombrecito que tiene 12 años, nos vamos al súper y compramos. Ahora tú te metes en una gran superficie, hemos ido a Carrefour. Te metes ahí los pasillos larguísimos y tú tienes ahí las estanterías repletas de todo lo que... Bueno, si nuestros abuelos que no conocieron eso levantasen la cabeza y los metes en un hipermercado, se pensarían que están en un sueño. O sea, no se lo acabarían de creer. Eso de que cuando llegas ahí al pan, ¿qué pan cojo? Y resulta que tienes 100 clases distintas de pan y tú te quedas ahí. No sé, a ver, no sé, y este otro y el otro y no sé qué. Y leche, tienes no sé cuántas clases, ahora hay leches de todo tipo. Tienes productos que ni se sabía que existían. Cuando yo era pequeño, ahora productos que hay en los supermercados ni sabíamos que existían esos productos. Ahora están ahí, puedes comprar lo que quieras, llenas el carro de la compra y porque te tienes que mirar un poco en los precios y en vez de, mira, esto no lo vamos a coger que es un poco caro y el otro y no sé qué,
hablamos de crisis. Bueno, quizás nuestro problema es que no tenemos la mentalidad de ser agradecidos con lo que tenemos. Quizás nuestro problema es que hemos perdido la mentalidad de que como cristianos, estoy hablando ahora ya, que lo que somos y lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Pero fíjate que hasta en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar nos delatamos. Porque decimos mi casa, mi coche, no, esta es mi tablet, es mi teléfono, esto que llevo es mi dinero, es mi televisión, mi frigorífico, mi. Eso delata realmente qué es lo que sentimos. Hombres como Pablo tenían muy claro que lo que ellos eran y lo que tenían no era de ellos, era de Dios. Y se sentían afortunados de tener un Dios tan bueno, tan grande. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro 1, 18, vamos a leer al 19. Primera de Pedro 1, 18, dice, leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos un don inefable que Dios nos ha dado. Dice que hemos empezado leyendo ahí en el versículo 18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. El hombre que no tiene a Dios en su vida vive su vida de una manera vana. ¿Te acuerdas las palabras de Salomón en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dicho de otra forma, la vida de Salomón era una vida vana. ¡Wow! Y algunos dirán, no, hombre, ya me gustaría a mí tener lo que Salomón tenía. Algunos están pensando en las riquezas, el oro, otros piensan en las mujeres, otros piensan en la fama, el poder que tenía Salomón. ¿Vida vana? ¿Un hombre que lo tenía todo? El oro que tenía Salomón, alguna vez en un estudio hemos calculado la renta per cápita que tenía, trasladado a nuestro tiempo, así económicamente en euros y eso. Una vez lo calculamos, creo recordar que el dinero que lo que Salomón recibía en un año de ingreso, ahí lo dice en la Biblia, en el libro de Reyes, llegaba a más de 700 millones de euros, algo así creo que era. Pero eso era el dinero limpio que le quedaba. Pero aparte de eso, lo que tenía, aparecen kilos de oro por todas partes. En la casa del campo tenía los escudos, no sé qué de oro, aquí tenía no sé cuántas cosas, allí tenía no sé qué, en su palacio, en esto, en lo otro. Le hacían regalos de todo tipo. De pronto venía la reina de Saba y le traía de regalo, ¿qué? Pues no sé, 2500 kilos de oro, ahí cualquier cosa, ¿no? Y, en fin, el poder que tenía era absoluto. Nunca Israel tuvo un tiempo de tanta prosperidad. Su fama, todos querían conocer a Salomón. Era el influencer de su época, pero con diferencia, más conocido de todos los demás. Todos querían un selfie con Salomón y poder tener un autógrafo suyo. Bueno, lenguaje de este mundo, los jóvenes, influencers, selfies, todas esas cosas. Y nos quedamos atrasados. De pronto van saliendo palabras nuevas, como no te pongas un poco al día, se ríen de ti los jóvenes. Te dicen, no, estos son bots. Y tú dices,
¿Bots? ¿Qué es eso de bots? Ajaja, no sabes lo que son los bots. Bueno, este es un mundo raro, hermanos, pero ahí está, ahí vamos, haciendo lo que podemos, ¿no? El Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. El tipo más rico de este tiempo, Bill Gates, Carlos Slim, en fin, todos estos, viven vidas vanas, vacías, huecas. Nosotros estuvimos ahí en un tiempo, Dios nos rescató. ¿Te das cuenta la paradoja? La paradoja es una figura retórica que hemos estudiado en hermenéutica. ¿Te das cuenta la paradoja? O sea, tú estás viviendo en riquezas, a lo mejor no era nuestro caso, pero tú estás viviendo en riquezas, tienes ahí el chalet de la playa, el de la montaña, el ático en el centro de la ciudad, tienes tu garaje particular con unos cuantos deportivos, Rolls Royce, de todo, tienes tu Rolex de 15.000 euros, tienes todo tu servicio, las criados, los criadas, tienes, en fin, todo lo que te puedes imaginar, y dice Dios, tranquilo, vengo a rescatarte de tu vana manera de vivir. Algunos dirán, que no me rescate, que no me rescate. Bueno, es porque la forma de ver las cosas del hombre es muy distinta a cómo lo ve Dios. Ahí están los ricos de este mundo y la pregunta es, ¿se sienten a gusto? ¿Son felices? ¿Están realizados? ¿No les falta nada? Bueno, pues quizás tienen mucho, pero por dentro sus vidas están huecas. ¿Por qué? Porque todo eso que tienen es vano. No les da la felicidad. La gente que les rodea, amigos, no. Son gente, todos buscan sacar su tajada, su beneficio. No pueden confiar en nadie. ¿Quién es amigo verdadero? Igual no tienen ni uno. Las familias rotas se pelean por el dinero. Los hijos conspiran unos contra otros para conseguir las herencias. En fin, todo basura. Dios dice, yo os vine a rescatar de esa manera vana de vivir. Y nosotros fuimos rescatados. Ya no somos esclavos, como dice ahí, dice en el versículo 19, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y no, como dice en el versículo 18, y no con cosas corruptibles como oro o plata. Oro y plata. ¿Quién quiere oro? ¿A quién le gustaría un lingote de oro? De esos que pesa mucho el oro. Un lingote así de oro te puede pesar rápidamente 5 o 10 kilos. ¿Quién quiere un lingote de oro? ¿A cuánto está el precio de oro? Creo que unos 50.000 euros. Bueno, pues un lingote de 10 kilos, 500.000 euros. ¿Te parece? ¿Quieres un lingote? No, escucha lo que dice ahí. Cosas corruptibles. La sangre de Cristo es preciosa. Eso sí es valioso. Porque te rescató de tu vana manera de vivir. Y eso es un don inefable. Esa generosidad de Dios hacia nosotros, eso sí que es ser generoso. Lo demás, no sé. Pero Dios no escatimó lo más valioso que tenía. Él dio a su Hijo Jesús por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida. Y vida no mediocre, no, vida en abundancia. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿Cómo fue enviado Cristo al mundo? ¿Quién era Jesús? Dios, creador. Él lo hizo todo le pertenece. ¿Cuál es uno de los títulos de Cristo? Así muy conocidos que resonarán en la eternidad. Te lo digo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, quiero que recuerdes una cosa. ¿Cómo vino Jesús al mundo? ¿Cómo fue enviado Jesús al mundo? La Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza.
Nació en una familia humilde, trabajadora. Tenían que luchar cada día para conseguir el sustento para comer, esa era una preocupación. A ver, tú dices, yo soy el Dios del universo, yo me voy a hacer hombre, voy a ir a la tierra, puestos a escoger dónde voy a nacer, cuál va a ser mi familia, qué recursos voy a tener. Una familia de un carpintero en un pueblecito de Nazaret, una casita humilde, pues igual mejor en la familia de Bill Gates, ¿no? O del el Mark Zuckerberg, o no. Pues así como Cristo fue enviado a este mundo como un siervo para servir, para dar su vida en rescate por muchos, la Biblia dice que así el Señor nos envía a nosotros. Nosotros quizás aspiramos a ser reyes en la tierra. Nosotros vivimos y luchamos cada día por atesorar, conseguir, almacenar y tener. ¿Para qué? Para que todo se quede ahí y se convierta en polvo con el paso del tiempo. Dice aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nota que no lo dijo una vez. Ante la duda, no es que se equivocó Jesús, no quería decir eso. Las grandes enseñanzas y verdades en la Biblia se repiten varias veces para que no nos quede duda. El Señor nos envió, así como Él vino. Él vino con un propósito. Él nos ha enviado con un propósito. El propósito no es que intentemos conseguir todo lo que podamos en este mundo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se va a perder. Haceos tesoros en los cielos. En la tierra tenemos una misión. Cuando tú tienes una misión, vives para la misión que tienes. En tiempos de guerra, cuando a uno se le enviaba con una misión, iba a cumplir su misión. No se desviaba, no tomaba así desvíos, me voy a pasar aquí unos días, voy a entretenerme en esto, voy a hacer unos negocios. El que milita no se enreda en los negocios del mundo, dice la Biblia. Iba a lo que le habían mandado. Estamos en guerra y tenemos una misión, hermano. Dice en el versículo 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esa es la misión que tenemos. Predicar el Evangelio para que los pecados, que es lo que condena al hombre por la eternidad, desaparezcan. Y esos pecados desaparezcan y sean salvos. Estamos aquí para rescatar vidas de la muerte segura. Estamos aquí para conseguir que en los cielos haya más salvados, más personas que fueron redimidas, rescatadas de su vana manera de vivir por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Yo he predicado muchas veces porque creo que el Espíritu Santo me ha llevado a eso, no porque yo tenga una obsesión sobre algunos temas. Muchas de las veces que he predicado he hecho énfasis en las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Si no lo tienes claro, haz un ejercicio. Siéntate esta noche, toma un papel y un lápiz y quiero que apuntes ahí, por orden de prioridades, las cosas más importantes en tu vida. Y si tienes duda, solo piensa a cuáles les dedicas más tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? Entre escoger esto y escoger esto, ¿qué es lo que escoges? Entre escoger las cosas que son de la iglesia y las cosas que tienen que ver con tu tiempo de entretenimiento, de diversión, de ocio, ¿qué escoges? Entre el tiempo de poder estar viendo una serie, un videojuego, una película, a poder estar escuchando un estudio bíblico, leyendo la Biblia o escuchando cosas del Señor, ¿qué es lo que sueles escoger? ¿Cuánto tiempo inviertes en una cosa y cuánto tiempo inviertes en otra? Si en el mes de febrero nos hubiesen dicho, mira, vais a tener que estar cada día, sin falta, dedicando una hora y media a un estudio bíblico, todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si en el mes de febrero hubiese habido muchos que hubiésemos dicho amén, sí,
yo estoy dispuesto. Uy, es que cada día, una hora y pico, no sé si voy a poder. Hubiésemos dicho muchos. Menos mal que Dios nos lleva donde nosotros no calculamos, donde nosotros no planeamos. Dios es el que nos va transformando. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¡Wow! ¡Qué buena reflexión este versículo! Este es un versículo de mayordomía, pero un argumento aplastante. O sea, es algo que el Señor te deja ahí y que te lo tienes que pensar unos minutitos, lo que dice el versículo. ¡Qué interesante! ¿Quién te distingue? ¿Qué eres? ¿En qué te diferencias de otras personas? ¿Eres más o menos que otros? ¿Conoces a personas así famosas, con mucho dinero, con un estatus social muy alto? ¿Los conoces algunos de esos? Si conoces algunos, te darás cuenta que ellos creen que son superiores a los otros, de clases bajas. Sus amistades suelen estar entre su mismo nivel. Normalmente, uno que es un famoso, una estrella del automovilismo, del motociclismo, del fútbol, normalmente sus amigos, no tiene de pronto un amigo que trabaja en una empresa 10 horas al día, que vive en un pisito alquilado ahí con lo justo. Normalmente los amigos aquí están aquí. Los lugares que frecuentan son de alto standing. Normalmente, y normalmente miran a los inferiores como eso, inferiores a ellos. Pero, ¿por qué son superiores? ¿Porque tienen más dinero? ¿Más influencia? ¿Qué es el hombre? El hombre ha hecho clases sociales, clases raciales, según el color de la piel, según lo que tú tienes, pero la Biblia dice que el hombre no es lo que tiene. No, ni mucho menos. ¿Y qué reflexión más buena en este versículo? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Lo que tú tienes era tuyo? O sea, ¿lo has tenido siempre? ¿Eras tú el dueño, el creador? O sea, ¿lo que tú posees te vino de tu propia potestad? No, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo lo que nosotros somos y tenemos nos ha venido. ¿Tienes algo que no hayas recibido? No, claro, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Ah, entonces, si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Qué interesante esto. Si lo has recibido, entonces ¿de qué te glorías? No, es que yo tengo, mira lo que yo soy, lo que he conseguido, lo que... No, pero todo lo que tienes lo has recibido. Entonces, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te crees mejores que otros? ¿Por qué piensas que eres distinto? Ay, hermano, este mundo nos ha llevado a pensar de una forma extraña. Nos hemos convertido en unas especies raras en comparación con toda la humanidad, con toda la historia. Este tiempo nos ha hecho pensar de formas muy raras. Este mundo no te dice lo que tú mereces, te engaña. En este siglo XXI hay un lenguaje que no existía hace años atrás. Es un lenguaje que mucho menos en el contexto cristiano. Se utilizan expresiones como que tenemos que elevar nuestra autoestima, tienes que permitirte este capricho que te apetece. Muchas veces la publicidad en televisión apunta a eso. Permítete un capricho. ¿Para qué te vas a conformar con esto si te puedes comprar esto otro? ¿Estáis pensando en ir de vacaciones? Estamos a punto de inaugurar el mes de agosto. Aquí en este país, en España, el mes de agosto es el mes de vacaciones por excelencia. ¿Estás pensando de ir de vacaciones?
¿Para qué te vas a conformar con irte al hotelito, a la casita rural o al el apartamento aquí? A ver, si te puedes permitir, en vez de uno de 2 estrellas, si te lo puedes permitir de 5, pero nos engañamos porque no es que te lo puedas permitir, es que tienes medios, aunque los medios te supongan entrar dentro de una forma de esclavitud. Porque si yo puedo irme a uno de 5 estrellas, sí, pero ¿puedes? Sí, porque mira, ahora todos los días cuando entro en mi página de internet en el banco, todos los días me aparece ahí una noticia que dice, ya tiene su préstamo preconcedido. Solamente haga clic aquí para lo que usted quiera, sus vacaciones, unas reformas en la casa, ese capricho que llevas tiempo queriéndote dar. ¡Qué fácil! Solamente tengo que hacer clic con el ratón encima del icono donde me dice escoja la cantidad que quiere hasta 60.000 euros y escoja la modalidad cómoda de cómo lo quiere devolver. Y tú dices, ¿y qué estoy haciendo ya que no estoy gastándome ese dinero? Y te haces esclavo del sistema bancario, monetario. Siempre estás ahí tratando de pagar los intereses de lo que te permitiste anteriormente y nada, todo un engaño, hermano. Pero esas son las expresiones de este mundo. Eleva tu autoestima, permítete el capricho, tú te lo has ganado, te lo mereces. La Biblia dice que todo lo contrario, nos tira la autoestima por el suelo. Nos dice que lo que somos no somos nada. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Te voy a leer este mismo versículo en otra versión para que lo contrastes, porque las palabras griegas, claro, son... La traducción en Reina Valera nos dice algo y tenemos que profundizar en ello. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, el mismo versículo. Mira, escucha bien. No hay nada que les haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Te lo leo otra vez. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? El Nuevo Testamento no separa el mensaje del Evangelio, la misión del discípulo. El corazón del asunto de todo esto tiene que ver con que entendamos lo que somos. Somos siervos de Dios. Lo que yo tengo no es mío, le pertenece a Él. Él me ha puesto para que lo administre y le tengo que dar cuentas a Él de cómo lo administro. Resulta que no tengo para invertir en cosas importantes, pero me puedo permitir caprichos que al final es casi como tirar el dinero a la basura. Quiero que terminemos leyendo un texto en Lucas capítulo 16. Lucas 16, voy a leer desde el versículo 1 al 15 porque es una parábola que precisamente se titula Mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel. ¿Ves cómo esta palabra aparece en la Biblia? Mayordomo. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mira qué listo este. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza.
me suena a estas cosas. No sé si nosotros ahí en su caso... Bueno, sigo. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No he leído esta parábola para ver la enseñanza de la parábola en sí misma, porque recuerda, una parábola no se toma literalmente todo lo que dice, sino que tiene un mensaje o varios mensajes centrales, y en torno a eso gira la ilustración que ahí se da, basándose en una experiencia de la vida misma que puede ocurrir en cualquier momento, y que Jesús quiere utilizar esa escena de la vida misma para enseñar una verdad o varias verdades espirituales. No voy a eso. Lo que voy es que fíjate que un mayordomo era alguien que estaba a cargo de administrar los bienes de su señor. Y en este caso el mayordomo fue un disipador. ¿Qué es eso de disipador? Bueno, pues viene a decir que robó. O sea, utilizó los bienes de su señor para sus propios fines, sus propios beneficios. Entonces disipó, derrochó, no fue sabio, lo hizo interesadamente, egoístamente. Así que el Señor le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Hermano, un día ante Dios tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Todos los días estamos dando cuenta, lo que pasa que no somos conscientes. Vivimos la vida, hacemos como nos parece, miramos para otro lado y así creemos que nadie se entera. A Dios no le importa lo que estoy haciendo con mi dinero, con mi tiempo, con mis propiedades. Vivimos como si... Sí, no, Dios es un concepto abstracto. Yo vivo la vida, lo vivo lo mejor que puedo, intento ser honrado, intento ser un buen creyente, voy a la iglesia cuando puedo, cuando tengo un ratito y no hay nada más interesante, escucho un estudio bíblico. Si alguna vez me acuerdo, desempolvo mi Biblia y leo ahí un poquito, un ratito, no mucho porque me aburro, es más divertida la teleserie, y nos creemos que viviendo como nos da la gana, a nuestra manera, haciendo lo que nos parezca bien a nosotros, ya está todo arreglado. Sin ser conscientes, y esto sí que es un problemón grande, que Dios nos pide cuentas de nuestra mayordomía. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he confiado? ¿Cómo lo estás administrando? ¿En qué estás invirtiendo? ¿A qué dedicas más tiempo? Por eso dice el Señor en Malaquías: me habéis robado. ¿En qué le hemos robado al Señor? ¿Robado? Pero si yo no he ido y le he quitado nada a Dios que fuera suyo. No, mira, no pensaba, pero se me viene ahora, vamos a leerlo.
os dije que era el último texto, el de Lucas, no os quería engañar, pensaba que era el último texto, pero se me vino aquel pasaje de Malaquías 3, en el que el Señor usa esa expresión, me habéis robado. Vamos a leerlo y ya sí que termino. Malaquías 3, 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este texto, algunos profetas de este tiempo y apóstoles lo utilizan para sacarle el dinero a las ovejas. Sí, porque tenéis que ofrendar, porque le estáis robando a Dios y tal. Bueno, no ese es el mensaje, yo no predico así. Yo estoy mostrando que tienes que ser sabio a la hora de cómo administras lo que tienes. Porque eres mayordomo sobre las cosas de Dios. Lo que tienes, ¿acaso no lo has recibido? ¿Acaso no te lo dio Dios? No es tuyo, tú no eres dueño de ti mismo. Aunque, hermanos, mira, tenemos el tremendo privilegio de disfrutar las riquezas que Dios nos da para que le administremos, nos las da para que también aprovechemos de ellas. Pero eso no implica que derrochemos, eso no implica que estemos malgastando, tirando. Tenemos la responsabilidad de ser sabios, de cómo invertimos. Mira, como pastor, una de las cosas que también tengo que tener preocupación es que en la iglesia pues hay tesoreros, hay personas que administran, el pastor pues se preocupa. Oye, ¿estamos teniendo las ofrendas suficientes para pagar nuestros gastos, las obligaciones que tenemos, alquileres, mantenimiento, etcétera, de todo? Y de tanto en tanto uno se da cuenta que las ofrendas se relajan. Siempre las ofrendas son como una medida, un parámetro de cómo está la vida espiritual de la iglesia. Si no sale ahí dinero ni apretando ahí las clavijas, es porque espiritualmente los creyentes andan justitos, andan mal. Y de tanto en tanto hay que hacer un llamado, hermanos. Tenemos que pagar alquileres, luz, agua, aire acondicionado, esto, lo otro. Por favor, si podéis, en vuestras ofrendas tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos mentalidad de mayordomos. Es como que de lo que me sobra doy una ofrenda, sin ser conscientes que lo que tenemos es de Dios y tenemos que administrarlo con sabiduría. Dios te da para que disfrutes en abundancia de lo que Él te da, pero que no seas un disipador, que no derroches, no malgastes, no seas egoísta, no pienses solo esto es mío, no. Somos mayordomos en la casa de Dios. Y recuerda, la mayordomía no es una obligación, no es legalidad, no es miedo, no es deseo de ganar más y enriquecerte. Mayordomía es hacer de Cristo el Señor y Maestro de nuestra vida. Con esa frase termino. Mayordomía es hacer a Cristo Señor y Maestro de nuestra vida. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio de hoy sábado. Mañana es domingo, así que vamos a disfrutar nuestros cultos dominicales. Nosotros a las 11 de la mañana estaremos en nuestro local de calle Candela, número 19 de Valls, Tarragona, España.
Y vamos a tener nuestro tiempo de alabanza, de escuchar ahí lo que los hermanos que participan tengan que decir por lo que Dios haya puesto en sus corazones. Vamos a escuchar la predicación de la palabra y será un tiempo de comunión. En persona ojalá podamos estar, y si no, pues lo vamos a transmitir en directo también por Facebook, así como esto. Así que de una forma u otra espero que nos podamos ver. Y por la tarde, mañana domingo, vamos a volver a tener estudio bíblico a las 9 de la noche. Tenemos que seguir perseverando en las cosas de Dios. Así que hermanos, que tenéis un buen descanso, que Dios esté tratando con nosotros. Guarda en tu corazón la palabra que Él nos ha dado, medítalo, reflexiona, piensa, y que Dios siga haciendo su obra en nuestras vidas. Somos sus mayordomos. Qué privilegio ser mayordomo del Dios del universo, del Rey de Reyes, ¿no? Un abrazo fortísimo a cada uno. Os amo con el amor de Cristo, y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Que Dios esté con cada uno de vosotros. Hasta mañana.